Estás a punto de regalarle tu dinero al SAT y probablemente no te hayas percatado ni te hayas dado cuenta de lo que está por venir. Recordemos que en el mes de abril se presentan las declaraciones del año vencido. En este caso, en abril 2026, presentaremos la declaración anual de 2025. Pero es importante tomar en cuenta que a partir del 31 de diciembre, posterior a eso, que es considerado ya el término del ejercicio fiscal 2025, ya no podremos autorizar ni solicitar, ni incluir ninguna factura para esta declaración anual. Entonces es importante que a partir de esta fecha nosotros lo tengamos bastante en cuenta para poder aprovechar este momento y solicitar todos los comprobantes fiscales digitales que tengamos pendientes, diferentes facturas, diferentes pagos, porque diciembre no solo es de fiestas, sino también es importante tomarnos un pequeño tiempo para poder planear todo lo que va a pasar en nuestra declaración anual. En ocasiones, al presentarla en el mes de abril, nos arrepentimos y empezamos con el típico hubiera metido la factura, hubiera solicitado los pagos, honorarios y todo lo que hayamos tenido que meter durante este ejercicio. Es importante tomarlo en cuenta porque una vez que cierre el ejercicio ya no podremos meter absolutamente nada para este. Si nosotros llegamos a recibir facturas posteriores al 31 de diciembre, van a aplicar para el siguiente ejercicio fiscal, que sería el 2026, presentándose en 2027. Soy César Martínez Constantino, socio fundador de Distrito Financiero. Somos asesores afiliados a GBM y nuestro objetivo es ayudarte a tomar mejores decisiones financieras. Ahora, esto es algo bien importante, dado que existe un concepto llamado deducciones personales. Las deducciones personales son gastos que la autoridad o el SAT permite que nosotros deduzcamos para pagar menos impuestos. Entonces, este tipo de deducciones generalmente se utilizan del 1 de enero al 31 de diciembre para que podamos incluirlas dentro de nuestra declaración anual que se presenta 4 meses posteriores al cierre, que vendría siendo del 1 al 30 de abril. Dentro de las deducciones personales existen varios gastos que podemos incluir. El primero de todos y del que quiero hablarte, que puede generar un doble beneficio, podríamos llamarlo un ganar-ganar, es las aportaciones adicionales a los planes de retiro. Existen dos planes que se pueden obtener dentro de todo el sistema financiero mexicano dentro de una pensión. Hablemos de el Afore. El Afore por sí mismo ya existe desde el momento que iniciamos a trabajar. Tanto nosotros como nuestro patrón o nuestro empleador tenemos la obligación de estar aportando subsecuentemente a lo largo del ejercicio dichas pagos o dichas contribuciones, si lo queremos ver así. Sin embargo, lo que está premiando la autoridad o puede considerarse como una deducción personal son todas las aportaciones adicionales. Entonces, si nosotros ya tenemos un trabajo y estamos recibiendo contribuciones por nuestra parte y la de nuestro empleador, si nosotros aportamos un poco más de lo que ya tenemos establecido, podríamos tener ese beneficio fiscal, dentro del cual nosotros tanto estamos ahorrando por nuestro futuro y a su vez estamos obteniendo deducciones fiscales. Esta es por una parte. Por otra parte existe el plan personal para el retiro. El plan personal para el retiro es considerado opcional, dado que la obligación es tener Afore. Sin embargo, el PPR viene siendo algo que complemente todo lo que tenemos ya contratado dentro de una Afore. Entonces, usualmente el PPR se utiliza para que podamos tener diferentes fuentes para nuestro futuro. Entonces, la restricción o el tope que maneja la autoridad para poder tener este beneficio fiscal es que no vamos a poder deducir más del 10% de nuestros ingresos anuales. Entonces, por ejemplo, si yo tuve 200,000 pesos de ingresos en todo el año, las aportaciones que yo haga no podrán superar 20,000 pesos. Ahora, esto es importante tratar de desmenuzarlo de una manera correcta, dado que el beneficio fiscal únicamente va a aplicarse para este 10%. Sin embargo, esto no es un tope o es un límite que nosotros dejemos de aportar a nuestros planes. Entonces, por ejemplo, yo quise aportar durante el mes, vamos a ponerle 3,000 pesos, al año se convertirían en 36,000. Entonces, 20,000 únicamente me van a servir para mi declaración anual, o sea, voy a tener el beneficio fiscal, pero los otros 16 restantes sí se van a invertir. Simplemente que ya no van a tener el beneficio fiscal de poder deducir impuestos. Esto es importante porque no nos
dé, por así decirlo, algún beneficio o un doble beneficio, mejor dicho, no significa que debamos de dejar de aportar. Recordemos que el fin de todo esto es, después de cumpliendo los 65 años, poder recibir este dinero. Mi yo del futuro es el que prácticamente va a agradecer este tipo de aportaciones. Pero hoy, al menos en el presente, estamos obteniendo un beneficio fiscal. Entonces, es importante considerarlo como un ganar-ganar, pero tampoco debe de ser una regla de que solo voy a aportar lo que me sirve en impuestos, porque al final el objetivo es poder juntar todo el dinero para mi retiro. Otros gastos que puedes aprovechar son los honorarios médicos. En ocasiones ya tenemos citas programadas para ver algún especialista, ver algún dentista o incluso ya tener fechas establecidas para sacar análisis clínicos. Entonces, en caso de que tengamos, al menos podríamos decir dentro del primer trimestre del 2026, enero, febrero, marzo, alguna cita ya programada, pues puede ser una buena idea adelantar este tipo de gastos para que puedan incluirse dentro de la declaración anual. Hablando de que en este mes de diciembre probablemente pueda programar con mi dentista la limpieza que tenía programada en febrero y de esta forma al solicitar la factura pueda incluirlo dentro de nuestra declaración anual del 2025 próxima a presentarse en abril 26. Esto es importante porque si nosotros respetamos las fechas que teníamos antes ya pactadas con nuestro médico, nuestro dentista, si fuéramos en febrero, fuéramos en marzo, ya aplicaría para el siguiente año. Entonces, este tipo de gastos ya no podríamos incluirlos para la próxima declaración anual. Entonces, es importante ver si tenemos algo ya programado. Hablo primer trimestre considerando de que está próximo, pero también es cuestión de evaluar de cada quien de qué tanto puede adelantarse, porque pues no le veo mucho caso en septiembre está la cita, pero si la adelantamos a diciembre, pues es altamente probable que no tenga los mismos beneficios, hablando en cuestión de salud. En cuestión fiscal, claramente, en el momento en el que se emite la factura, va a ser incluida en el ejercicio que se haya solicitado. De igual manera, en caso de querer apoyar algún tipo de causa, es posible meter como una deducción personal los donativos. Para cumplir la regla, existen 3 supuestos. El primero, no deberá de exceder del 7% de mis ingresos. Esto quiere decir que la autoridad solo me va a permitir deducir, así como hablábamos del tope del PPR, que es un 10%, el tope que tienen los donativos es que no se podrá deducir más del 7% del ingreso anual percibido. Por ende, esta es la primera regla. La segunda regla, es necesario que esta entidad o asociación esté registrada ante el SAT, dado que existe un listado que son denominadas donatarias autorizadas. Entonces, si yo dono a una entidad que no está dentro del listado publicado por el SAT, no me va a servir y no me va a permitir que pueda ser incluido como mis deducciones. Entonces, es importante consultar esa lista para ver que si en caso de que yo tengo la intención de poder contribuir a alguna organización sin fin de lucro, para tener este beneficio fiscal deberá de estar publicada dentro de su lista. Y por último, el tercer requerimiento, por así decirlo, es que dentro del uso debe de venir estipulado que, al recibir el recibo de donativo, existe un nodo o un apartado dentro del recibo que dice uso. Lo más importante de eso es que el uso deberá de venir como donativo, dado que si no viene expresado así, aunque en el recibo venga descrito la aportación que se hizo, la autoridad no podrá reconocerlo para poder integrarlo a la información precargada de nuestra declaración anual. Entonces, es importante tener en cuenta estas 3 limitantes, por así decirlo, o requisitos, para que pueda ser un ganar-ganar de igual forma. Contribuyo en una causa de la cual yo quiero ayudar, pero a su vez estoy obteniendo un beneficio fiscal dentro de este supuesto. Y por último, existe un gasto más que también considero que tiene un doble beneficio: los llamados seguros de gastos médicos mayores. Dependiendo del tipo de seguro, dependiendo las condiciones de cada uno de los tipos y nodos que vienen dentro de los contratos, es importante
tener en cuenta que es imprescindible hoy en día poder contar con un seguro de estas condiciones, dado que pueden llegarnos a cubrir algún tipo de siniestro, algún accidente o incluso alguna operación dada alguna enfermedad. Entonces, estos gastos serán deducibles, por lo cual estamos obteniendo a su vez de igual forma un doble beneficio. Estamos teniendo una cobertura en caso de alguna emergencia, pero a su vez también estamos recibiendo una deducción fiscal o en su caso pagar menos impuestos o que tengan un saldo a favor, por lo cual sí considero que puede llegar a ser una buena herramienta incluso para cualquier tema patrimonial, por lo cual en caso de que sea posible y las condiciones lo permitan, en diciembre puede ser una buena etapa para hacer la contratación de dicho seguro. Y estos son los 4 gastos que yo te sugeriría que pudieras tomarte el tiempo, 30 minutitos de algún día que se pueda antes de que termine el año, dado que esto puede permitir que es la planeación hacia el siguiente año, por lo cual esto nos puede permitir ahorrar dinero en tema de impuestos, pero a su vez también estar teniendo beneficios en cuestión de que los honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, es algo que probablemente pueda traernos beneficios a nuestra salud. El tema del plan personal para retiro, las aportaciones a la Afore, permite preocuparme por mi yo del futuro. El tema de tener contratado algún seguro de gastos médicos mayores puede permitir tener cobertura y estar ante cualquier eventualidad, poder hacer frente sin necesidad de incurrir en altos gastos por algún siniestro, y a su vez, en caso de tener algún tipo de ganas de donar, alguna causa en lo específico por lo cual yo quiera donar dinero, puedo también tener ese beneficio fiscal, por lo cual sí te invito a que puedas revisar si en tu caso existen alguno de estos gastos para que tú puedas prevenir todo lo que vaya a pasar en el mes de abril, dado que no podemos hacer nada hacia atrás. Cerrando el 31 de diciembre, ya no hay forma de que podamos modificar algún tipo de gasto o alguna factura que hayamos tenido. De igual forma, una sugerencia: en caso de que tú ya tengas este tipo de gastos o los hayas ejercido durante el año, es importante considerar que estos gastos deberán de venir, primero debe de estar hecho el pago de formas electrónicas. Es reconocible como tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia o cheque, por lo cual si tú ya hiciste alguno de estos pagos, te sugeriría revisar las facturas que hayas recibido para ver que de igual forma estén bien requisitadas en cuestión de la forma de pago, en que tu RFC tus datos estén correctos, y por último es importante revisar el nodo el apartado del comprobante en el que viene el uso. Dentro de ese uso deberá de venir explícitamente, si son aportaciones al retiro, debe de venir ahí. Pagos de seguros de gastos médicos, deberá de venir ahí. Si es donativo, debe de venir bien especificado ahí. Entonces, es importante que, a pesar de que no los hayas planeado, probablemente tú ya tienes ese hábito de tener contratados alguno de este tipo de servicios, productos. Sin embargo, es importante que se revise a discreción los comprobantes, dado que una vez que termine el ejercicio es altamente probable que no se pueda modificar, y esto va a tener repercusiones en la declaración anual en 2026, por lo cual podemos ir trabajando esa parte para evitar o no pagar impuestos y solicitar un saldo a favor, o también disminuir el pago de impuestos que yo tenga en el mes de abril. Y estos son algunos de los gastos que se pueden incluir dentro de tu declaración anual, y lo más importante es usualmente encontrarle el beneficio para cada una de las situaciones en particular. Recordemos que las finanzas personales en sí involucran muchos aspectos, y también es importante considerar que son personales. No necesariamente los mismos gastos que le pueden aplicar a alguna persona le pueden aplicar a la otra. Esto simplemente es algún tipo de sugerencia en caso de que quieras evitar un pago de impuestos alto o busques tener una devolución en el mes de abril. Recordemos que al final las decisiones del principio pueden repercutir en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, esto es únicamente con el fin de que se pueda prever o prevenir algún tipo de problema futuro, y recordemos que al final eso es financiero. Entonces, es importante ver de qué manera nos puede repercutir o nos puede beneficiar este tipo de decisiones.
Soy César Martínez Constantino y nos vemos en el siguiente video.